Imagina por un momento que estás completamente solo, no solo en una habitación, sino en el lugar más hostil, aislado y brutal del planeta. Ahora imagina que una bomba de tiempo empieza a sonar dentro de tu propio cuerpo, un dolor agudo, una sentencia de muerte que solo tú puedes desactivar con un bisturí. Pero no hay nadie que pueda empuñarlo, nadie excepto tú. Abrirse el propio abdomen, buscar a tientas entre los órganos vitales, cortar tu propio apéndice y coserse para sobrevivir. Esto no es un guión de una película de ciencia ficción, ni mucho menos una leyenda urbana que se cuenta alrededor de una fogata. Es la historia real, documentada y absolutamente demencial de un joven médico soviético llamado Leonid Regosov. En 1961, en el corazón helado de la Antártida, este hombre se enfrentó a lo imposible: convertirse en su propio cirujano, en su propio salvador. La hazaña de Regosov es mucho más que un caso médico para los libros de récords. Fue una de las mayores demostraciones de valentía, preparación y resiliencia de la historia humana. Es un testimonio brutal de lo que una persona es capaz de hacer cuando la vida te arrincona, cuando no hay plan B, cuando no hay escapatoria. La prueba de que en la oscuridad más profunda, el conocimiento, la disciplina y una voluntad de hierro pueden convertirse en la única arma para desafiar a la propia muerte. Hoy vamos a descender a esa base polar, a vivir minuto a minuto la operación más solitaria y audaz jamás realizada. Para entender la locura de lo que estaba a punto de suceder, primero debemos viajar en el tiempo, al año 1961. El mundo está partido en dos, la Guerra Fría está en su punto más álgido. Estados Unidos y la Unión Soviética no solo compiten por el espacio con cohetes y satélites, compiten por el prestigio, por demostrar su superioridad en cada rincón del globo. Y no hay rincón más extremo que la Antártida. El continente blanco no solo era un destino turístico, era la última frontera, un desierto de hielo del tamaño de Europa y Estados Unidos juntos, un lugar donde la naturaleza no te quiere, con temperaturas que se desploman por debajo de los 50 grados bajo cero, vientos que soplan a 200 kilómetros por hora capaces de despellejar a un hombre, y la noche polar, meses de oscuridad perpetua que destrozan la mente. En este escenario, la Unión Soviética, como parte de su afirmación geopolítica, estableció la Sexta Expedición Antártica. Su misión, construir una base en el oasis. La llamaron Onovo para abreviar. En febrero de 1961, el barco rompehielos OB dejó un equipo de 13 hombres en la costa. Su hogar durante el próximo año sería un conjunto de pequeñas cabañas prefabricadas. Su conexión con el mundo, una radio. Su salvación en caso de emergencia, inexistente. Una vez que el barco se marchara y el invierno polar cayera, estarían completamente aislados, atrapados por un océano congelado. Y en ese equipo de científicos, ingenieros y conductores había un solo médico, un joven cirujano de 27 años, recién graduado, que había puesto pausa a su prometedora carrera para vivir la aventura de su vida: Leonid Regosov. Los primeros meses en la base transcurrieron con la normalidad del aislamiento. La rutina era el único antídoto contra la locura de la noche polar. Pero en la mañana del 29 de abril de 1961, algo se rompió. Regosov se despertó sintiendo una debilidad general, náuseas y un dolor sordo en la parte superior del abdomen. Como médico, su mente empezó a trabajar. Intoxicación alimenticia, agotamiento, pero el dolor no cedía, empeoraba. Y lentamente, como una mancha de tinta, empezó a desplazarse hacia el cuadrante inferior derecho de su abdomen. Para el final del día, el diagnóstico era inequívoco. Los síntomas eran de libro de texto: fiebre, vómito y ese olor punzante e inconfundible: apéndice aguda.
Imagina su terror. No era el terror de un paciente normal, era el terror de un experto que conoce cada detalle de lo que está por venir. Sabía que su apéndice estaba inflamado, llenándose de pus. Sabía que en cuestión de horas, o como mucho, un par de días, podría reventar. Si eso ocurría, la infección se extendería por toda la cavidad abdominal, causando una peritonitis, una muerte lenta y agonizante. Y él, el único hombre a 3.000 kilómetros a la redonda capaz de realizar una apendicectomía, era la víctima. Intentó todo lo que pudo. Se prescribió antibiótico, aplicó frío local, intentó descansar, pero la enfermedad no respondía a los tratamientos conservadores. El tiempo se agotaba. El comandante de la base, Vladislav Herpovich, intentó contactar por radio con otras bases, buscando un avión de rescate. La respuesta fue unánime y desoladora. Imposible. El invierno ártico había cerrado todas las rutas. Los vientos eran demasiado violentos, las temperaturas demasiado bajas para cualquier aeronave. No había salida, no había ayuda. En la noche del 29 de abril, Leonid Regosov escribió en su diario: "Parece que tengo apendicitis, me mantengo callado, incluso sonrío. ¿Para qué asustar a mis amigos? ¿Quién podría ayudarme?". Al día siguiente, con la fiebre subiendo y el dolor haciéndose insoportable, tomó la única decisión posible. Una decisión que desafiaba la lógica, la razón y el instinto de supervivencia. Iba a operarse a sí mismo. Regosov tuvo que compartimentar su mente. El paciente aterrorizado tenía que ceder el paso al cirujano metódico y frío. Primero eligió a su equipo quirúrgico. ¿Sus colegas? No. Su asistente sería un meteorólogo, que le pasaría los instrumentos, y un conductor de vehículos que sostenía un pequeño espejo para que pudiera ver lo que hacía. Un tercer hombre, el propio comandante de la base, estaría de pie por si alguno de los dos asistentes se desmayaba. Les dio instrucciones claras y concisas. Les enseñó a esterilizar el material, les explicó cómo preparar una jeringa con adrenalina en caso de que su corazón fallara, transformó su propia habitación en un quirófano improvisado. La cama se convirtió en la mesa de operaciones. Esterilizó cada bisturí, cada pinza, cada aguja. Colocó una lámpara de escritorio para que apuntara a su abdomen. Y antes de empezar, escribió una última entrada en su diario, una mezcla de miedo y determinación de acero. No he dormido en toda la noche, me duele como el diablo. Es mi única salida, operarme a sí mismo. Es casi imposible, pero no puedo simplemente cruzar los brazos y rendirme. La noche del 30 de abril de 1961, a las 2 de la madrugada, hora local, Leonid Regosov se recostó en su cama, se inyectó una dosis de novocaína como anestesia local en su pared abdominal y cogió el bisturí. El paciente y el cirujano, por fin, eran uno solo. Regosov cortó una incisión de 12 centímetros en su propio abdomen. El dolor, a pesar de la anestesia local, era presente, pero el mayor problema fue la desorientación. El espejo que sostenían invertía la imagen, haciendo que sus movimientos fueran torpes y antinaturales. Tras unos minutos de frustración, lo abandonó. Decidió continuar a ciegas, guiándose únicamente por su tacto. Se quitó los guantes quirúrgicos para tener mayor sensibilidad. Con sus dedos empezó a explorar el interior de su propio cuerpo, buscando el apéndice. El sangrado era abundante y la debilidad general empezó a apoderarse de él. Cada 5 o 10 minutos tenía que hacer una pausa de 20 a 30 segundos, en lo que luchaba contra el sudor frío, las náuseas y el vértigo que amenazaban con hacerlo desmayar. Sus asistentes observaban, horrorizados pero firmes. Él, con una calma que parecía sobrehumana, le seguía dando instrucciones. Limpia el sudor de mi frente. Pinzas, por favor. A la media hora de operación cometió un error.
Al buscar el apéndice, dañó accidentalmente el ciego, una parte del intestino grueso. Tuvo que detener la búsqueda, encontrar la herida y coserla. Estaba reparando un órgano mientras buscaba otro para extirparlo, todo dentro de su propio cuerpo. La debilidad se hizo casi insoportable, sintió que su corazón empezaba a ralentizarse y estaba al borde del colapso. Pero entonces, en lo más profundo de la herida, sus dedos encontraron lo que buscaba. El apéndice estaba hinchado, sensible. Lo agarró con las pinzas y lo sacó a la vista. El terror y el alivio lo golpearon al mismo tiempo. En la punta del apéndice había una mancha oscura, una perforación. Había llegado justo a tiempo, unas horas más y habría sido demasiado tarde. Con una precisión que desafiaba su estado, cortó el apéndice, aplicó los antibióticos directamente en la cavidad peritoneal y comenzó la última y agotadora tarea: coserse. Puntada a puntada cerró el peritoneo, los músculos y finalmente la piel. La operación había durado 1 hora y 45 minutos. Exhausto, pálido como la nieve de afuera, pero vivió. Dio sus últimas instrucciones para limpiar y guardar los instrumentos antes de tomar unas pastillas para dormir y por fin desmayarse. La recuperación de Regosov fue tan milagrosa como su cirugía. A las pocas horas su fiebre empezó a bajar. A los 5 días la herida cicatrizaba bien y su temperatura era normal. A la semana, él mismo se quitó los puntos y apenas 2 semanas Leonid Regosov regresó de vuelta a sus labores como médico de la base, como si acabara de superar un simple resfriado. Cuando la expedición finalmente regresó a la Unión Soviética en 1962, la historia se convirtió en una sensación. No era solo una anécdota médica, era una herramienta de propaganda perfecta. Aquí estaba el hombre soviético, ideal, valiente, inteligente, autosuficiente, capaz de conquistar la naturaleza y la propia muerte, gracias a su entrenamiento y su espíritu indomable. Fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja del Trabajo, uno de los más altos honores civiles. Pero más allá de la propaganda, el legado de Regosov fue profundo y duradero. En el mundo de la medicina, su autocirugía sigue siendo estudiada como un caso único de procedimiento exitoso en las condiciones más extremas imaginables. Demostró los límites casi infinitos de la resistencia física y mental. Para la exploración polar, su hazaña provocó un cambio de política inmediato y global. Desde entonces, es una regla no escrita que ninguna expedición a la Antártida puede depender de un solo profesional médico. La lección se aprendió con sangre y sudor en aquella pequeña cabaña de Novo. Regosov nunca buscó la fama, volvió a su trabajo como cirujano en el hospital de San Petersburgo. Vivió una vida tranquilo y falleció en el año 2000. No se consideraba un héroe. En sus propias palabras, fue un trabajo como cualquier otro. Pero su historia nos recuerda algo fundamental. Que Regosov no era un superhombre. Era un joven de 27 años, con miedo, con dolor, enfrentado a una situación límite. Lo que le salvó no fue un milagro, fue conocimiento, su preparación, su disciplina y su absoluta negativa a rendirse. En el lugar más silencioso y solitario de la Tierra, un hombre se enfrentó a su propia mortalidad. Se convirtió en médico y paciente, en verdugo y salvador, y con un bisturí temblando en la mano, no solo se salvó a sí mismo, sino que escribió una de las páginas más impresionantes y humildes de la historia de supervivencia. ¿Y tú, ya conocías esta historia? ¿Qué hubieses hecho en este caso? No olvides que te leo en los comentarios.